nutrición específicamente en niños. Hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante, la anemia en niños. Vamos a tener el gusto de tener en la línea a José Antonio Luna Pech. Él es nutriólogo, es máster en nutrición clínica y además un apasionado por la nutrición pediátrica. Así es que vamos a tener el gusto de que nos esté platicando qué es esto de la anemia, cuáles son las razones por las cuales se puede presentar en niños y obviamente cuáles serían las soluciones, específicamente soluciones que pueden o no tener que ver con algo nutricional. Él nos va a ayudar a entender por dónde puede ir el tratamiento de un pequeñito que ya tenga diagnóstico de algo parecido o cómo hacerle para buscar si tiene algún tipo de problema que tenga que ver con una anemia. Así es que bueno, el día de hoy recuerda que si te interesa el tema o quieres platicarnos algo, puedes hacerlo a través de los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 800 727 54 20 y a través de WhatsApp en el 333 822 32 08. Puedes hacerlo también a través de Twitter en @nutricionvida1, @nutricionvida1. Y para dudas más largas, comentarios, lo que tú nos quieras decir, fotos o lo que necesites, a través del correo electrónico nutricionyvida@radiomujer.com.mx. Y les recuerdo que Radio Mujer tiene un regalo ideal para mamá y es un cambio de look. Para este 10 de mayo, renuévate mamá. Radio Mujer, por cortesía de Pinal y Suazo, regala 6 cambios de imagen integral que incluyen corte, tinte, peinado, maquillaje y asesoría de imagen personal. Tú puedes ser una de las ganadoras, solo mándanos una foto con tu familia o mándanos una foto con tu mamá al inbox del Facebook de Mujer, el Sexto Sentido, y compártenos lo que significa para ti ser mamá. El viernes 8 de mayo daremos a conocer a las ganadoras durante la programación y recuerda que Pinal y Suazo te ofrece hoy y mañana todavía todos los cortes de cabello para dama y caballero a 99 pesos, realizados por los másters técnicos en corte en las sucursales de Mariano Otero y Lapislázuli, si mencionas que lo escuchaste en Radio Mujer. Así es que vamos a empezar de lleno con el programa. Ya tenemos en la línea a José Antonio Luna Pech. Muy buenos días, Pech. Hola, muy buenos días, Luisa. Qué gusto escucharte ahora por este medio. Enhorabuena, felicidades por tu programa y honrado en estar con tus radioescuchas. Y pues bueno, que hayas confiado en mí para este gran tema, muy apasionado, por cierto, como tú bien lo anunciabas. Sí, pues muchísimas gracias, Pech. De verdad, un gusto escucharte. Les voy a platicar a los radioescuchas que tuve el honor de ser tu alumna varias veces, en varias clases. Y la verdad es que me da mucho gusto poder escucharte de nueva cuenta, aunque sea a través de este medio. Pech, pues les estaba platicando a los radioescuchas que, bueno, todos los jueves dedicamos el programa a hablar de nutrición y mamás o nutrición y niños. Y hay un tema que con mucha frecuencia sale a la luz que de repente siento que sigue siendo un tema un poco confuso, que es con respecto a la anemia. ¿Por qué no platicamos primero para que a los radioescuchas y a mí nos quede bien claro qué es la anemia? Mira, la anemia es un problema bastante frecuente en nuestro país, el cual se caracteriza por una disminución de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de los glóbulos rojos, los cuales también son denominados como hematíes, eritrocitos, es decir, se le conocen de diferentes formas. Y esta proteína lo que hace es que acarrea el oxígeno a través de la sangre hacia los diferentes tejidos, generando con ello que funcionen de manera apropiada. Es importante recordar que esta proteína, esta hemoglobina, es lo que nos da precisamente el pigmento de color rojo a todo lo que es nuestra sangre. Además, también es importante señalar que aproximadamente tiene una vida media de 3 meses. Entonces, constantemente tenemos una reestructuración de esta proteína y justamente cuando disminuyen los valores es cuando se conoce como una anemia. Ok, entonces vamos a llamar a la anemia como una disminución de la concentración de la hemoglobina en sangre. ¿Es correcto? Muy bien, y platícanos, ¿cuáles pudieran ser las causas, digamos que generales, por las cuales alguien tenga una anemia? Mira, hay diferentes tipos de anemia. De hecho, las anemias pueden ser ocasionadas por N número de circunstancias.
Entre las regularmente citadas, encontramos desde la anemia fisiológica. Algo fisiológico es justamente que sucede de manera natural o esperada. La anemia fisiológica en los recién nacidos, en el lactante, se puede producir precisamente porque los niños, en cuanto nacen con niveles considerablemente superiores a los niños que ya son más grandecitos o incluso los adultos, pero conforme va avanzando las semanas y los días, estas concentraciones de hemoglobina van disminuyendo. Y eso es lo que se le conoce como algo fisiológico o esperado. El problema es cuando descienden por debajo de los niveles considerados como normales. Cada laboratorio tiene sus criterios específicos, sin embargo, se consideran valores ya estandarizados. Muy bien. ¿Otro tipo de anemia? Pech, se está cortando un poquito la llamada, te voy a pedir que te quedes con nosotros, regresando el corte, vamos a seguir platicando, espero que te podamos escuchar mejor, vamos a seguir hablando acerca de anemia específicamente en niños, así es que quédense con nosotros, recuerda que nos estás escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer, Austin a través del 95.1 de FM, regresamos. Se da de manera, y cómo llamarlo, común en los recién nacidos o en los lactantes, donde nos mencionabas que sus niveles de hemoglobina son ligeramente más altos de lo normal y conforme va pasando los días pues va disminuyendo y puede considerarse normal mientras se mantenga dentro de los parámetros, pero podría llamarse anemia cuando empieza a marcar por debajo de esos parámetros. ¿Qué otros tipos de anemia o qué otras causas tenemos? Mira, Bien, dame un segundo, porque creo que se nos está cortando la llamada. Creo que, déjame ver si ahí lo escuchamos otra vez. Yo creo que vamos a intentarlo nuevamente. Muy bien, platícanos ahora sí, ¿qué otros tipos de anemias hay? Sí, la anemia fisiológica, la anemia del prematuro, que es algo muy parecido. La anemia de los niños prematuros, cuyo crecimiento es muy acelerado, precisamente porque tienen extrauterinamente que lograr ese crecimiento que debió haber sido dentro de su madre, provoca precisamente que disminuya muy rápido esos valores de hemoglobina, de sus glóbulos rojos, y también por muchos de los estudios que hacen en sangre, que le están quitando parte de ese tejido, también se puede observar que disminuyen estas concentraciones. Tenemos además las anemias de los lactantes. Una de las principales recomendaciones generales es proporcionar la lactancia materna. Esto es algo que a nivel internacional y hoy en día está pero muy avanzado en la cuestión de generar todas las estrategias para favorecer la lactancia materna. Sin embargo, en muchos de los bebés que son lactados por su mamá, la leche materna, recordar, tiene ciertamente hierro y todos los nutrientes necesarios para el bebé. Sin embargo, tiene poquito hierro, tiene cantidades discretas de hierro. Sin embargo, también es importante mencionar que ese poquito hierro que tiene se absorbe en grandes cantidades, pero en los niños mayores de 3 meses, en muchas ocasiones es necesario suplementar el hierro para evitar la famosa anemia del lactante. Dentro de otras clasificaciones, algo de lo que para ti, para mí, los que estamos incursionando en lo que es la nutrición, nos hace también mucho ruido lo que son las anemias nutricionales, es decir, aquellas que se generan ya en niños mayores, cuya alimentación se supone debe ser sumamente variada, equilibrada, suficiente y que cumpla todas las leyes de la alimentación saludable, pero llegan a tener deficiencias provocadas por vitamina B12, la cobalamina, el ácido fólico, también interviene la vitamina K, vitamina C, el hierro, ácido fólico, hay muchos, reiterando el ácido fólico, hay muchos elementos propios de la dieta que nos van a generar este tipo de problemas cuando no se administran de forma apropiada y constante en el día a día de nuestros pacientes pediátricos. También es importante señalar que, como precisamente indicábamos al inicio de la charla, la pérdida de los glóbulos rojos o en el caso de la hemoglobina también puede ser por hemorragias, es decir, pérdidas de sangre, las cuales no solamente son de manera evidente por un accidente, sino también provocado por algunos parásitos que llegan a colonizar y empiezan a extraer sangre de manera constante. Otro detalle también que se me olvidaba mencionar antes de dejar a los niños más pequeños es precisamente las anemias que se dan provocadas por microsangrados del tubo digestivo.
cuando los mamás, los papás y los cuidadores deciden darles alimentos diferentes a la leche antes de los 6 meses de vida. E incluso hay un rango que se establece entre los 4 y 6 meses. Para aquellos que estén interesados, hay que buscar en la norma oficial mexicana 043 de la Secretaría de Salud del año 2012. Ahí justamente viene un esquema de alimentación complementaria, también llamado ablactación. Allí es donde nos establecen los criterios que debemos de llevar a cabo para introducir los alimentos de manera adecuada y de esta manera disminuir los microsangrados intestinales por darles alimentos, digamos, no recomendados antes de esta fecha. Creo que estás tocando, Pech, un tema muy, muy interesante y además, híjole, muy delicado porque todavía tenemos en nuestra cultura mexicana la manía de que nos parece muy gracioso estarle dando alimentos como la cerveza o como cosas grasosas o como cosas que no deben ir en la dieta de un bebé a un bebé. Y yo quisiera que nos aterrizaras un poquito. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos darle alimentos tan grandes o de moléculas tan grandes a los bebés antes de los 6 meses? ¿Qué pasa a nivel intestinal? Mira, es algo muy sencillo. Nuestra pared intestinal, así como incluso el estómago, tienen una gran permeabilidad. Imagínate que es como una calceta, la cual está tejida y tiene unas aperturas bastante grandes que permiten dejar pasar hacia el torrente sanguíneo moléculas muy pesadas, se miden en kilodaltones o kilodaltons, que es precisamente como les llamamos a las moléculas de gran peso molecular, y estas mismas van a generar mecanismos denominados como alergias, y estos mecanismos también van a generar, en este caso hoy en día de nuestro tema principal, microsangrados intestinales, los cuales evidentemente hacen perder sangre, y en la sangre comentábamos que está la hemoglobina, los eritrocitos, y es cuando se manifiesta ya clínicamente lo que es la anemia, que esto es algo muy importante también sobre los signos y síntomas que debemos saber, que me imagino más adelante quieres que los comentemos. Sí, entonces digamos que va a empezar a haber una serie de pérdida de sangre de manera muy discreta, o sea, no tiene que ser como tú dices por un accidente, sino que puede ser por un sangrado, puede ser alimentario, es decir, todos aquellos, vamos a llamarles materias primas, que son, por ejemplo, la vitamina B12, la vitamina K, la vitamina C y el hierro, que son las que van a formar la hemoglobina, pueden estar faltantes en la dieta o por otras razones que tienen que ver con crecimiento, ¿no? Ahora yo creo que vale la pena de una vez empezar a comentar cuáles son aquellos signos o síntomas que los papás o los encargados de la salud o del cuidado de los pequeños tienen que estar observando en los bebés. Claro, mira, es importante ubicar que la anemia como tal es meramente sintomática. Algunas tardan un poco más que otras y también depende de la edad del niño. Pero por lo regular hay algo muy clásico, es la palidez. Como señalábamos hace un instante, la hemoglobina te da esa pigmentación color rojo clásica de la sangre, aunque seamos morenitos como yo o tan güeritos como tú, pero finalmente tenemos esa palidez en la piel, cansancio excesivo. Recordar que la hemoglobina transporta este oxígeno hacia los diferentes tejidos y si no está presente o no hay eritrocitos que lo puedan llevar, se va a presentar ese cansancio, debilidad, fatiga, disminución de la actividad física, el niño se siente decaído, hay dolor de cabeza, mareos, bajo rendimiento escolar, es decir, todo aquello que nos hace movernos de manera adecuada y con ese ímpetu caracterizado de cada uno de nosotros, se va a ver diezmado, se va a ver afectado. Bien, entonces, si nosotros empezamos a observar en los pequeños cualquiera de estos síntomas, es suficiente como para alarmarnos, nada de que, ay, es que está creciendo, no. Si está pálido, si hay cansancio, si hay fatiga, si la actividad física está disminuida, si hay un dolor de cabeza constante, hay mareo o bajo rendimiento escolar, háganle caso al chiquito, por favor, hay que estarlos observando, hay que ver por dónde va el problema y identificar de manera clara cuál es la causa del problema para poder atacarlo. Obviamente, si es una anemia que no tiene que ver con alimentación, pues entonces hay que descubrir cuál es la razón, que como tú bien decías, puede ser por un sangrado y entonces lo que hay que hacer es
detener el sangrado, no tiene que ver con algo alimentario, ¿no? Que esto sucede en cualquier paciente, no solamente a los niños, pero con mucha frecuencia lo podemos ver así. Ahora, laboratorialmente hablando, Pech, ¿qué es lo que tenemos que tener? ¿Cómo le hacemos para saber? Es muy importante contar con una biometría hemática, la cual precisamente nos separa todos los componentes de la sangre, y justamente ahí es cuando podemos identificar que los valores van descendiendo o no están en el nivel correcto. Sin embargo, es fundamental identificarlos clínicamente, es decir, todos estos aspectos que ya bien mencionabas, hay que identificarlos de manera pronta para que evidentemente el daño sea menor. Bien, nos quedamos con esto, Pech. Regresando al corte, te voy a pedir que nos sigas platicando acerca de este tema tan interesante y de repente tan confuso, que son las anemias en los niños. Quédense con nosotros, recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM. Regresamos. (7:34 de la mañana), estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida con este tema súper interesante del día de hoy que estamos hablando sobre anemia en niños. Y nos quedamos con José Antonio Luna Pech, él es máster en nutrición clínica, que nos estaba platicando acerca de laboratorialmente qué es lo que tenemos que ver o qué vamos a tener enfrente que nos pueda decir que tenemos una anemia. Sí, comentábamos acerca de la biometría hemática, que era todas esas fracciones que tenemos en la sangre, glóbulos blancos, glóbulos rojos, las proteínas presentes, y justamente ahí es donde debemos de laboratorialmente darnos cuenta. Sin embargo, pues es muy difícil que tú a un niño, simplemente por evitar, vamos a ver si tienes anemia, le hagas una biometría hemática, porque finalmente es algo invasivo. Entonces, la invitación en general es para que los padres de familia identifiquen estos cambios. Obviamente en la convivencia día a día, te vas a identificar muy fácilmente cuando tu hijo disminuya su movilidad, cuando tú veas en la planta de sus pies, en la palma de sus manos, una disminución en la característica típica, más bien rosada, rojita de sus manos, cuando vemos algo caracterizado por la palidez generalizada de las mucosas, ahí es cuando podemos sospechar de que quizás algo no esté muy bien. Además, nosotros los apasionados de la nutrición y la alimentación, saber que cuando tenemos una dieta que no cubre los requerimientos básicos de los elementos que tú muy bien ya comentabas, los repito, el hierro, el ácido fólico, la vitamina B12 o también llamada cobalamina, elementos como el cobre, el zinc, la piridoxina, riboflavina, es decir, estas últimas, prácticamente todo el complejo B, así como la vitamina A, el retinol, van a ser necesarios que por medio de una alimentación equilibrada, completa, suficiente, variada, los podamos obtener. Realmente no es difícil. Además, también una sugerencia podría ser el incluir, propiamente dicho, alimentos fortificados. Entonces, hay muchas formas de poder identificar que nuestro pequeñito pueda llegar a tener problemas. Y no... Ahí se nos cortó la llamada, pero estábamos platicando, insisto, de que no todas las razones tienen que ver con algo alimentario, pero sí va a ser sumamente importante hacer hincapié en lo que nuestro máster en nutrición clínica nos dice el día de hoy, alimentos fortificados. ¿Lo tenemos nuevamente? ¿Sí? Bien. Entonces nos decías que alimentos fortificados, ¿dónde podemos encontrar estos alimentos, Pech? Pues prácticamente en cualquier supermercado es importante que tengamos la cultura de la lectura de las etiquetas de los alimentos. Yo sé que hoy día tras día vemos que nuestra vida transcurre de una manera muy acelerada. Sin embargo, vale la pena que todos nosotros nos demos un tiempecito para poder llevar a cabo nuestras compras de alimentos con cierta premura, más bien evitando la premura y siendo muy tranquilos para poder leer perfectamente las etiquetas y los envases que nos permitan identificar aquellos que tienen fortificación de estas vitaminas. Insisto, son muy comunes el encontrarlas. También en alimentos frescos y naturales, nuestras frutas, nuestras verduras. Recuerden que es el principal acarreador la importancia del consumo de las frutas y verduras es proporcionar vitaminas y minerales, que justamente son los grupos de elementos que necesitamos ingerir para de esta manera coadyuvar en la disminución de la presencia de las anemias. Bien, ahora, Pech, ¿el tratamiento va a ser igual para los niños o tenemos que tomar en cuenta la edad?
Muy importante la edad, dado que los requerimientos de estos elementos se van modificando conforme avanza la edad. Comentábamos en un inicio de la charla que una de las anemias era la anemia, por ejemplo, de los niños prematuros. En ellos ha habido muchos estudios que han comprobado que ni siquiera las transfusiones sanguíneas, ni siquiera la administración de hierro va a mejorar estas características de las anemias presentes en los prematuros e incluso en muchas de las fisiológicas, es decir, es cuestión de tiempo. Sin embargo, muchas de las anemias clásicas de los niños escolares o preescolares, es muy importante que estemos muy al pendiente de la suplementación de hierro en caso necesario. Insisto, depende mucho de cuál sea el origen. La clásica es principalmente por la deficiencia de hierro, de ácido fólico, y estos componentes casi siempre los encuentras en alimentos frescos y cotidianamente consumidos en la dieta estándar del mexicano. Bien, que o sea, no es tan difícil de adquirir, ¿no? Ahora, Pech, te hacen por aquí algunas preguntas. Dice María Hernández de Tonalá, dice, tengo una nieta de 6 años que presentó cuadro de anemia. Yo la cuido. ¿Qué alimentos o vitaminas le puedo dar? Su color de piel es pálida y está todo el tiempo somnolienta. ¿Qué recomendación le podrías hacer a María? Mira, María, la primera recomendación es que realmente acudas con un especialista para realmente descartar o confirmar que la chiquita está presentando cuadros de anemia. Evidentemente ya con el antecedente debemos de estar más alertas. Ahora, lo importante es que la bebé, la chica, tenga una ingesta apropiada a su edad. Y para ello hay que hacer cálculos de requerimientos energéticos y saber por medio de quizás un recordatorio de 24 horas o una frecuencia de consumo de alimentos, y de esta manera nos pueda servir para identificar si es que no está consumiendo alimentos con las características que hemos mencionado. Pero reiterar, el mejor consejo es que acuda con un especialista para que podamos decidir si realmente necesita un soporte un poquito más allá de lo que en casa podamos hacer. Claro, porque hay que insistir, María, que no necesariamente va a ser alimentario. Ahora, si hablamos de alimentos, Pech, no sé si pudieras mencionarnos algunos alimentos que son de manera común altos en hierro y que quizás tengan un contenido, digamos que moderadamente fiel, digamos, de ácido fólico. Sí, mira, para las consideraciones del hierro, es importante también señalar que hay dos tipos de hierro en contenido en los alimentos. El hierro hémico o hemínico, el cual se encuentra en los productos de origen animal, y el hierro no hémico o no hemínico, el cual proviene de fuentes de origen vegetal. Es decir, los alimentos de origen animal, hierro, que contienen hierro, huevo, pescado, cortes de carne. En los de origen vegetal principalmente encontramos las leguminosas, frijol, haba, garbanzo, lentejas, e insistir mucho que es lo que nosotros debemos de verificar por medio de una dieta adecuada para cada una de las edades. Bien, perfectísimo. Creo que a María le puede quedar un poquito más claro. Ahora, por acá te preguntan que no es específicamente en niños, pero quizás puedas darle un poco de luz a Teresa Méndez. Nos dice, a mi suegro le hacen transfusión de sangre cada 2 meses porque no llega a los niveles normales de glóbulos rojos ni de hemoglobina. Lo diagnosticaron como leucemia y normalmente tiene entre 6 o 7 de hemoglobina. ¿Por qué sucede esto? Y pues dice que le dicen que sí se va a recuperar. ¿Qué opinión le puedes dar a Teresa? Bien, bueno, si eso es lo que especifica el especialista, él tiene todo un cuadro clínico y toda una historia clínica que avala su comentario. Cuando se tiene una destrucción, recordar que los glóbulos rojos se producen en la médula ósea y también tiene mucho que ver otros órganos, tales como el riñón, el hígado. Es decir, cuando empezamos a tener fallas en la producción de los glóbulos rojos o la autodestrucción de manera inmunológica, que pueden ser derivados de muchas otras enfermedades, se tienen que realizar transfusiones, es decir, adquirir este paquete celular por medio de algo extracorpóreo, en este caso provenientes de bancos de sangre. Entonces aquí lo importante es que tenga una alimentación
bastante cargada en el contexto del producto de origen animal, que contenga estos elementos, así como algunas hojas verdes provenientes de ácido fólico, lo más probable es que para pacientes ya con esos valores de hemoglobina y con esos diagnósticos de producción de células anormales, se debe de tener ya una suplementación, no solamente por medio de los alimentos. Recordar que algunas de las tendencias o de las técnicas culinarias que se emplean en la cocina pueden disminuir el aporte que típicamente consideramos que puedan tener. Es decir, en los vegetales, por ejemplo, la cocción, la lixivación o la pérdida de vitaminas y minerales por la cocción, el incremento de la temperatura, son termolábiles. Entonces, por lo regular, ellos sí necesitan suplementación a través de sales terrosas. Que sería muy, muy importante dejar claro que ya hay un diagnóstico en este paciente, digo, es una leucemia, y vas a tener que tener un poco de paciencia y agarrarte del médico, de los consejos que el médico te esté dando, porque es una situación muy específica. Regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca del último consejo, Pech, que nos puedas dar para los radioescuchas acerca de la anemia en niños. Quédense con nosotros, nos estás escuchando a través del 1040 de AM, el sexto sentido de la radio. Regresamos. 7:50 de la mañana, muchas gracias Rosy Muñoz por esta información tan interesante que me hace aprender todos los días. Y bueno, vamos a seguir en la línea con José Antonio Luna Pech, que me gustaría, Pech, que nos ayudaras a dar un último consejo que quisieras darles a los radioescuchas acerca de este tema que es la anemia en niños. Bien, ¿nos escucha? ¿Sí? Ahí ya te escucho. Bien, te decía que tenemos un último consejo que darle a los radioescuchas. ¿Qué podrías decirles? Dentro de lo más importante es que observen muy bien a sus chiquitos, que identifiquen cuando súbitamente comiencen con un cansancio excesivo, que revisen las palmas de sus manos, que se den cuenta la disminución de su actividad física, que evidentemente vigilen mucho la higiene. Comentábamos que uno de los tipos de sangrado intestinal es por sobre todo algunos de los parásitos que podemos adquirir por medio de la contaminación en los alimentos, y que evidentemente lleven a cabo una alimentación dentro del cuadro de lo saludable. Así como también para los papás es fundamental que se realicen pruebas de RH, que eso no lo comentábamos, pero bueno, eso nos fue parte del tiempo. Antes de concebir a un bebé es muy importante que las parejas hagan pruebas de compatibilidad sanguínea. En dado contrario, poder estar alertas que su médico identifique o que ya sepa de antemano que puedan llegar a tener alteraciones en su bebé, precisamente relacionadas con esa incompatibilidad de grupo por parte de la mamá, y del RH también por parte de la mamá y del bebé. Entonces, a grosso modo, yo creo que serían parte de las recomendaciones principales, e incluir los alimentos fortificados en la dieta típica de los chicos. Perfecto. Pech, ¿en qué teléfono te podemos localizar? Estamos en la unidad de alergia, pediatría y nutrición, en el teléfono 3639-0454. Bien, nuevamente el teléfono. Es el 3639-0454. Muy bien, Pech, me están pasando por aquí que tienes una nueva actividad a partir de marzo. Platícanos un poquito de esto. Sí, mira, orgullosamente te platico que estamos en la vicepresidencia del Colegio Nacional de Nutriólogos Clínicos Deportivos del Estado de Jalisco, el cual están cordialmente invitados tanto tú como todos los colegas nutriólogos a que formen parte del colegio. Y también quería comentarles, aprovechando tu amplio auditorio, nuestro primer ciclo de conferencias de nutrición deportiva y sus intervinientes, el cual se llevará a cabo el 24 y 25 de julio en la Universidad del Valle de Temajac, en la UNIVA. Muy bien, 24 y 25 de julio. Si queremos más información de esto, ¿en qué teléfono nos podemos informar? Mira, es el 333-9598-152. 52. Bien. Para todos los profesionales de la salud que estén interesados, el próximo 24 y 25 de julio en la UNIVA, y para más información al
9598152. ¿Nos repites nuevamente qué va a suceder en la UNIVA estos días, Pech, por favor? Claro que sí, es el primer ciclo de conferencias organizado por el Colegio Nacional de Nutriólogos Clínicos Deportivos del Estado de Jalisco. Arrancamos con mucha fuerza este colegio, el cual te menciono, estoy orgullosamente en la vicepresidencia y queremos arrancar muy bien. Entonces los invitamos a este primer ciclo de conferencias de nutrición deportiva y sus intervinientes, Luis. De verdad, muchísimas felicidades, qué orgullo, me da muchísimo gusto que estés ya en esto y bueno, de verdad, cómo ha pasado el tiempo y bueno, yo voy a estar al pendiente, me encanta la idea y qué bueno que estén con tanta fuerza iniciando esta bonita labor. Y bueno, Pech, te mando un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo, yo sé lo difícil que es a esta hora poder estarte compartiendo con los radioescuchas, de verdad te lo agradezco de corazón y espero tenerte nuevamente, quizás el próximo mes, con un tema más de probablemente pediatría. Te mando un abrazo, Pech, muchísimas gracias. Bien, pues ahí lo tienen, José Antonio Luna Pech, los teléfonos para ponerte en contacto con él, 3639-0454 o al 333-959. 959-8152, que sería un celular. Y bueno, nos vamos a ir con algunas dudas del público. Dice por aquí, ¿cómo se llama el libro de sexualidad que comenté ayer? No, señor Camacho, no es un libro de sexualidad, es un libro que se llama La Revolución de las Vitaminas, que en uno de sus capítulos habla de sexualidad. Se llama La Revolución de las Vitaminas. Le debo el nombre de la autora, porque no lo traigo aquí enfrente, pero es un nombre extranjero y la verdad es que le mentiría si le digo cómo se llama, pero es La Revolución de las Vitaminas, es sobrepedido en las librerías comunes de Guadalajara. Y dice, casi todos los días mientras voy al trabajo escucho su programa, felicidades por esforzarse en que cada día aprendamos más. No tiene nada que agradecer, señor Camacho, lo hago de corazón. Y bueno, por acá dice... Carolina dice, mi hermana tiene 40 años y toda su vida o la mayor parte de su vida ha sido estreñida, hace como una vez cada 15 días y ya probó todos los remedios. Fue con una nutrióloga y le dijo que vería resultados en un año y que si no la mandaría al gastroenterólogo. ¿Qué opino? Bueno, Carolina, no creo que la nutrióloga haya dicho eso, ningún profesional de la salud puede haber dicho eso. Yo creo que probablemente fue un error de comunicación entre la nutrióloga y la paciente. Si el paciente a las 2 semanas no está viendo mejoría, tiene que ir con un médico, ¿sí? Porque si no es alimentario hay que revisar cuáles son las razones. Ahora, no creo que lo haya probado todo, porque si toda la vida ha sido así y no ha mejorado, quiere decir que no ha encontrado el porqué del problema y hay que revisar cuál es el origen del problema. El origen del problema no necesariamente es alimentario, por supuesto que va a mejorar con la dieta, ¿sí? Porque los estímulos que le des al intestino van a depender del consumo, pero probablemente hay que checar cómo está tiroides, por ejemplo, uno de los síntomas clásicos de un hipotiroidismo, vamos a llamarle subclínico, que a lo mejor ni siquiera se ve en los laboratoriales, es una mala motilidad intestinal. ¿Sí? Entonces hay que revisar tiroides, por ejemplo, hay que revisar si no hay algo fisiológico, es decir, que por ejemplo el tubo sea más largo de lo normal y entonces como el tubo es más largo necesita medicación constante, pero nada de esperarse a ir con el gastroenterólogo, es lo primero que tiene que hacer, porque te insisto, no necesariamente tiene que ver con la dieta. De hecho, no creo que tenga que ver con la dieta, probablemente tenga que ver con un problema que tiene que ser resuelto bajo la lupa de un médico. Ana Ramírez dice, desde el SAUS, dice, yo hice las tortitas de amaranto que diste ayer. Ah, qué bueno, es una receta, para los que no escuchan el programa de ayer, es una receta que puedes encontrar en elpoderdelconsumidor.com.mx que viene en la radiografía del amaranto. Les decía que esta página está dedicada, este grupo está dedicado a hacer radiografías de alimentos tanto procesados como no procesados. Y para el amaranto, hablamos ayer de cuáles eran las características de este alimento y una receta que era de amaranto con carne, que realmente es algo muy novedoso y que está rico, pero nos dice por aquí Ana que lo único que le puso sin carne, le puso hierbas de olor, también puso queso de mesa y cebollita picada, también les puse zanahoria, ejote,
en caldillo y chile chipotle y quedaron muy ricas y sin necesidad de la carne. Para todos aquellos que están optando por opciones sin carne, pues puede ser una excelente opción. La receta la puedes encontrar en la revista de El Consumidor o en la página El Poder del Consumidor. Muchísimas gracias, Ana, qué bueno que me dices que te salieron ricas. Lo vamos a intentar este fin de semana que nos pongamos a cocinar. Así es que bueno, espero que les haya servido la información. Los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego y yo espero que tengan un excelente jueves, y el día de mañana vamos a estar platicando acerca de un tema muy interesante relacionado a las mamás, porque este fin de semana, por supuesto que las vamos a festejar. Así es que quédense en Radio Mujer. Recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM.